Hola a todos, me llamo Roberto Sifkin y bienvenidos a esta presentación sobre la historia de México. Dentro de una sola hora, más o menos, cubrimos alrededor de 3.200 años de historia. Por eso, comencemos ya. Se puede considerar la historia de México en tres capítulos. El capítulo 1 es todo lo que estaba pasando antes de la llegada de los españoles en el año 1519. En otras palabras, este capítulo es la época prehispánica. Luego tenemos el capítulo 2, el cual cubre 300 años desde 1521 hasta el año 1821. Durante esta época, los españoles gobernaban este territorio que era conocido como Nueva España, pero en el año 1535 México fue nombrado más formalmente como el Virreinato de Nueva España. Y por supuesto, en el año 1821, México ganó su independencia de España. Entonces, el último capítulo, el capítulo 3, empieza en 1821 con México como un país independiente, un país soberano y dura hasta el día de hoy. Bueno, ahorita comenzamos con el capítulo 1 que se trata de la época prehispánica. En otras palabras, antes de la llegada de los conquistadores españoles. El territorio de la llamada época prehispánica de la historia de México se denomina Mesoamérica. Esta es la zona del mapa que está en marrón oscuro en esta imagen. Meso en la palabra Mesoamérica significa el centro. Así que esto identifica el área como el medio del continente de América. Cuando llegaron los españoles en los primeros años del siglo XVI, Mesoamérica había sido un territorio muy ocupado. De hecho, se estima que había entre 20 y 25 millones de personas viviendo aquí. Era una combinación de tribus nómadas de cazadores-recolectores, tribus seminómadas, civilizaciones en toda regla y combinaciones de ciudades-estado. Había intercambios y comercios entre varias gentes y civilizaciones que estaban cerca o lejos, o en ciertas situaciones muy lejos. Hay pruebas irrefutables de que el comercio se produjo desde el extremo sur de México, incluida la península de Yucatán, hasta el actual sureste de Estados Unidos. El comercio entre estos pueblos resultó en una buena cantidad de influencias mutuas en términos de su cultura, prácticas religiosas, estructuras como pirámides y templos y sistemas de calendario. Muchas, quizás la mayoría de estas culturas compartían la práctica de un juego jugado con una pelota de hule en una cancha que tan acertadamente se conocía como el juego de pelota. De hecho, se estima que hay alrededor de 1.500 canchas en Mesoamérica que se usaron para jugar el juego de pelota. Hoy vamos a cubrir muy brevemente tres civilizaciones del periódico prehispánico mesoamericano: los Olmecas, los Mayas y los Aztecas. Hubo muchos otros pueblos importantes que incluyen los Zapotecas, los Mixtecos, los Toltecas y más.
Bueno, los olmecas se asentaron a lo largo de la costa sur del Golfo del actual México en un área principalmente pantanosa y llena de vapor, identificada en naranja claro en esta imagen que comenzó alrededor del año 1200 antes de Cristo. A menudo se los conoce como la civilización madre de Mesoamérica porque son las primeras personas conocidas en establecerse y desarrollar una estratificación social, un gobierno, una religión que incluye numerosos dioses, astronomía, sangría y prácticas agrícolas. Muchos años después, los aztecas describieron el lugar donde se asentaron estos pueblos como Olmán, el cual significa tierra de hule. Eso, por supuesto, se debe a que el hule se descubrió y usó por primera vez aquí. La palabra olmeca significa residente en la tierra de hule. Los olmecas comerciaban a grandes distancias, como ustedes pueden ver en esta imagen. Fue este comercio a larga distancia lo que resultó en que la cultura olmeca influyera enormemente en otras tribus y civilizaciones más pequeñas en gran parte de Mesoamérica y en el futuro, incluidos los mayas y los aztecas. Los olmecas son especialmente conocidos por haber tallado cabezas colosales de piedra hechas de basalto. Se han descubierto un total de 17 de estas cabezas colosales. Estos monumentos pesan entre 4 y 40 toneladas y varían entre 5 y 12 pies de altura. Estos están hechos de basalto, basalto que no se encuentra en el aire inmediata. Esto significa que la piedra, el basalto, tenía que ser tallada en las montañas de Tuxtla, a unos 35 hasta 50 kilómetros de distancia, y luego transportada probablemente en balsa y a los asentamientos olmecas. Se han propuesto varias teorías sobre lo que representan. Parecen estar usando algún tipo de protección para la cabeza y se cree que se trataba de un protector para la cabeza para usar mientras jugaban al juego de pelota. Las civilizaciones olmecas se desvanecieron gradualmente a partir del 400 antes de Cristo. Otro grupo importante fue los mayas, que vivían en el sur de México, principalmente en la península de Yucatán. Eran una colección de numerosas ciudades-estado. El llamado periodo clásico de los mayas se desarrolló aproximadamente entre el 250 DC y el 900 DC. Durante ese tiempo, muchas, quizás la mayoría de estas ciudades-estado estuvieron frecuentemente en guerra entre sí. De hecho, el arqueólogo Michael Coe ha declarado que los mayas estaban obsesionados con la guerra. Cuando no estaban luchando entre sí, desarrollaron sistemas altamente sofisticados de escritura, matemáticas, calendarios y astronomía. Pero alrededor del año 900 DC, las civilizaciones mayas comenzaron a colapsar. Durante este colapso maya, digamos, fue una tormenta perfecta. Por ejemplo, se empezaron a romper
muchas alianzas anteriormente muy fuertes. El comercio interestatal redujo. Había más y más conflictos entre ciudades-estado. Había un gran problema con la sobrepoblación, muchas sequías y deforestación masiva. Asimismo, aún posiblemente aún más importante, los élites perdieron la credibilidad. ¿Por qué? Pues esto fue debido a varias sequías resultando en revolución social. De hecho, es posible que muchos gobernantes fueran masacrados por una población enfurecida. Asimismo, más o menos alrededor del año 800 DC, había una gran erupción volcánica por el volcán El Chichón, lo que resultó en una diáspora masiva de millones de mayas. La última civilización de la que hablaremos es la de los aztecas. Ellos empezaron su civilización más o menos en el año 1325 DC y duró hasta 1521 DC, cuando fueron conquistados por Hernán Cortés y sus españoles. Pero, ¿de dónde vinieron originalmente estos aztecas? A través de una combinación de leyendas, mitos y tal vez incluso cierta precisión histórica, se especula que los aztecas en el siglo XI emigraron desde lo que ahora es el sureste de Estados Unidos hacia el sur hasta el Valle Central de México. Lo más probable es que el motivo de su traslado haya sido un periodo prolongado y severo de sequía. Los aztecas en realidad no se llamaban a sí mismos como aztecas, en cambio se llamaron a sí mismos los mexica. La palabra mexica, por cierto, es de donde se deriva el nombre de México. Los aztecas fueron mandados por uno de sus dioses más importantes a establecerse en un lugar donde vieron un águila sentada sobre un nopal con una serpiente en la boca. Y si ven la emblema de esta bandera, la misma escena que muestra un águila posada sobre un nopal con una serpiente en la boca es el emblema que se encuentra en la bandera nacional de México. A principios del siglo XV, los aztecas se asociaron con otras dos grandes potencias en el área inmediata para formar lo que se conoció como la Triple Alianza. Los aztecas, sin embargo, fueron los más poderosos de los tres y por eso los que más se beneficiaron. Los aztecas lucharon contra otras civilizaciones de la región y una vez conquistados, los aztecas exigieron tributo a esas civilizaciones. Pero si no se pagaban tributos, los aztecas amenazarían con atacar. Entonces, como un historiador en particular ha descrito este aspecto del dominio azteca sobre otras tribus, el sistema de tributos aztecas era una gran extorsión. Los aztecas, por supuesto, son muy conocidos por su práctica de sacrificio humano, así como por el sacrificio de animales. Pero, ¿por qué exactamente hacían esto? Las historias de la creación azteca hablan de dioses que voluntariamente se arrojaron al fuego para proveer para la creación de los humanos, nosotros. Además de eso, los dioses necesitaban sangre, sangre para mantenerse y
prosperar. Entonces, los aztecas pensaron que para apaciguar a los dioses y hacerlos felices, los dioses necesitaban sangre. Pensaron especialmente que los dioses necesitaban sangre para que el sol saliera todos los días. Entonces, así como fueron las cosas. Los aztecas sacrificaron seres humanos y luego, como era de esperar, al día siguiente el sol realmente salió. En sus mentes vieron esto como una relación de causa y efecto y decidieron que necesitaban sacrificar personas diariamente para que el sol siguiera saliendo. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán, la capital de los aztecas, en noviembre de 1519 DC, la ciudad ya tenía alrededor de 200,000 habitantes. Fue construido, como pueden ver, fue construido en una isla, en un gran lago llamado Lago Texcoco. Tenía calzadas, es decir, caminos elevados que unían la isla con las costas circundantes. Las calles se limpiaban a diario, un mercado donde se reunían alrededor de 60,000 personas todos los días. Había educación pública gratuita y obligatoria, un sistema agrícola sofisticado que dio como resultado entre 4 y de vez en cuando 7 cosechas cada año. Había jardines botánicas, una pajarera, una ópera, templos gloriosos, un sofisticado sistema judicial, etc. A propósito, la Ciudad de México actual está construida sobre las ruinas de Tenochtitlán. Bueno, compas, gracias por estar aquí. Esto termina la primera parte de esta producción. Espero que vengan a ver la segunda parte que empieza con la conquista de los aztecas por el conquistador Hernán Cortés, sus hombres y sus aliados indígenas. Hasta entonces, que tengan un buen día.